Desde que el hombre existe, miles de cosas cambiaron y otras permanecen inmutables. Pasaron miles de años y miles de preguntas, pero siempre quedará la última pregunta. Asociación Libre, Esteban Tito Dómina. Epa, bueno, podría un tipo Wikipedia así recitarte, nació en Las Varillas el 15 de abril de 1952, pero voy a obviar esto. Simplemente voy a confirmar que tengo 70 años y que he tratado de hacer un poco de todo en la vida, y lo que me tocó en suerte hacer, Sergio, lo hice del modo más cabal. Después si salió mejor o peor, bueno, pero la verdad que conmigo tengo la conciencia tranquila. ¿Qué tipo de alumno eras en el colegio? Abanderado en la primaria, abanderado en la secundaria, pero guarda, yo suelo aclarar que no era un traga, ¿viste? Porque uno dice, ya lo ve con los anteojos. No, jugó un rol muy fuerte mi mamá, que estaba muy presente, pero yo era un chico normal, la calle, la pelota de trapo, el carrito a rulemane, todo eso de mi época, todo, el campito, todo. Pero me gustaba mucho la escuela. Y mi vieja, bueno, una vez traje un 9, porque me distraje en una prueba y me olvidé una pregunta, traje un 9 y no me habló por 15 días, por ejemplo. Me estás jodiendo. No, en el buen sentido. Sí, sí, sí. La vieja estaba muy encima, por eso. Pero mi mayor homenaje, Sergio, es a esa escuela pública. Porque yo soy un fruto total de la escuela pública, la mejor que tuvo esta querida Argentina. Primaria, secundaria, después la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Y la verdad que cuando puedo rendirle homenaje a esa escuela, a esos maestros y maestras, a esos profesores, lo hago porque lo siento así, como una obligación. Así. ¿Qué escuela era? El primario lo hice en la escuela Rafael Núñez, edificio viejo, que después fue volteado al frente de la plaza en la ciudad de San Francisco. Sí. La secundaria en la escuela tradicional de San Francisco, San Martín, pero yo iba a la sección comercial anexa, que era un poco los patitos feos, porque era un colegio nacional. Y bueno, y contador público y licenciado en administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Te iba a preguntar, cuando me decís que tenías buenas notas sin ser traga, eso denota curiosidad, inteligencia, un montón de otros factores. Un tipo que termina eligiendo una carrera dura, una carrera relacionada con los números, para hacer, y que se interesa a la vez por la historia. En esta mente bipartidaria que tenemos muchas veces parece ser que los números y las letras no se deben cruzar. Está muy bueno, porque me pone a mí frente al espejo esto que estás planteando. Y en realidad, Sergio, yo cuando vengo a estudiar contador público, venía de un colegio perito mercantil. Claro. Mi viejo era empleado de comercio, era clase media tirando baja, entonces no había muchos recursos, tenía que trabajar para estudiar. Entonces se orientaba la cosa para el lado de aquello que te pudiera servir después para ganarte el pan, por decirlo mal y pronto. Y esas profesiones eran las que daban más oportunidades de laburo. No hubiera podido estudiar, supongamos, medicina, porque era full time, exigía más dedicación, y yo tenía que laburar, y laburé el primer día que llegué a Córdoba. Así que por ahí va lo de ciencia económica, pero me gustó, me gané la vida, fui docente de la facultad durante muchos años. Lo de la historia. Bueno, la historia es una afición de toda la vida. Porque viste que a la historia, a los chicos de la escuela no les gusta, les cae aburrida, y ni te cuento si la profe o el profe es de mala onda, entonces lo odian, porque lo recargan de fechas. Y antes, en esa época, no sé, creo que ahora ya no, pero te decían, suponete, la profe, ¿no? Bueno, y mañana de la página 45 a la 67. Yo también pasé por ahí. ¿No es cierto? Entonces, ¿y qué pasaba conmigo, el perro verde? Que tenía en la mesa de luz los manuales, los capelús que teníamos en ese tiempo, los libros de historia, Ibáñez, Astolfi, como libros de lectura.
junto con lo que leíamos en ese tiempo, Julio Verne, Corazón, todas esas cosas, yo tenía los libros de historia y los leía como, insisto, como una lectura, o sea, me encantaba. Y eso es lo que más rápido aprende, ¿no? Porque si lo lees con la obligación del estudio, hay como un trabajo de rechazo de la mente. En cambio, si lo leías como un entretenimiento, quedaba plasmado. Y siempre a lo largo de toda mi vida, Sergio, he estado de algún modo u otro en contacto con la historia, juntando papeles, así como ratón, ¿no? Creando archivos cuando apareció los medios digitales. Y cuando tuve el tiempo de decir, bueno, vamos a ver si esto lo puedo compartir, porque yo lo hago con un sentido, sinceramente, de compartir. Lo poquito, mucho que uno haya leído o conocido con el resto, que a lo mejor no tuvo esa oportunidad. ¿Y cómo llegas al peronismo? Bueno, ahí viene también mi mamá, esta persona mala, entre comillas, muy peronista la vieja. Mi viejo era más bien neutral. En tiempos, recordemos, la niñez, mi adolescencia, peronismo, antiperonismo ardía. Claro. Entonces... ¿Tu viejo no era antiperonista? No, pero era neutro, digamos, y mi vieja sí, peronista de Evita, sentimental. Tal es así que yo recuerdo cosas, Sergio, de que los chicos que pedían en la calle, pasaba algún chico y lo hacía entrar a tomar la leche, como se decía en ese tiempo, conmigo, cosa que yo era muy chico y todavía no entendía demasiado, pero eso es bien por eso espiritualmente peronista. Si le pedías que te explique un poco más el proceso, que yo capaz que no. Y la otra variante, Sergio, es la de la iglesia. Porque yo era de la Juventud Católica, claro, en un momento de erupción. Estamos hablando de años 67, 68, los sacerdotes del tercer mundo, la teología de la liberación, y todos estos seminaristas que dirigían la Juventud Católica muy cerca de lo que pasaba en ese momento. Claro, la iglesia de los pobres, ¿no? La iglesia de los pobres, una iglesia comprometida, de ir a los barrios, y por eso cuando yo llego a Córdoba, año 1970, enero de 1970, ahí lo conozco a Schiaretti, después te cuento. Poquitos días después de llegar, yo tenía 17 años, pero venía como servido en bandeja para entrar a militar en integralismo, justamente, que era el brazo peronista, en ese momento del llamado peronismo de base, donde el último gran dirigente que había estado era Juan Schiaretti. Claro. ¿Y cómo lo conoces al actual gobernador? Claro, porque en enero de 1970, los oyentes dirán, vénganse al presente. No, pero esto está hermoso. Bueno, enero de 1970, un momento muy caliente. Me acuerdo que iba al sindicato de Luz y Fuerza, que sigue estando donde está, ahí en la calle de Anfunes. Al primero que veo, al gringo Tosco en la puerta, porque el gringo lo habían liberado, porque había estado preso después del Cordobazo y después del Viborazo. Todavía no había pasado el Viborazo. Y lo habían soltado hacía poco, así que uno lo miraba como miraría, qué sé yo, a un actor de Hollywood. Y encima era carisma, encima de todo lo que hacía era carismático. Pero además un gran tipo. Sí, yo tengo una devoción por el gringo, por un tipo sencillo, que tenía que ponerse a contarnos a unos pendejos como nosotros, cosas que le preguntábamos, algunas osadas tal vez, y lo hacía con toda la paciencia, con ese vozarrón que tenía. Tengo de él el mejor recuerdo. Y como había examen de ingreso, rector Nores Martínez, para, digamos, impedir el ingreso irrestricto a la universidad, había que rendir ese examen. Entonces en Luz y Fuerza, ahí había cursillos, gratis, gratarola para secos como uno. Entonces ahí se hacían asambleas y qué sé yo, porque era todo medio mezclado. Y un día, me acuerdo, por eso te quería contar, que se hace una asamblea ahí en la puerta, en la calle, en la vereda, y el gringo Schiaretti está de orador. Y bueno, hubo un atentado, alguien sacó un chumbo y le metió unos tiros. Y lo hiere, así que hubo un gran revuelo. Tal es así que yo no lo conocía, hacía poquito tan corto, y pregunto, ¿quién es? El gringo Schiaretti, me dice uno. En ese, después, bueno, de ahí caminamos. ¿Y fue que fue un loco? Aparentemente alguien de la derecha o alguien así. Bueno, eran años convulsionados. Muy. Y estaba empezando recién mucha violencia, sí. Pero no era normal que en una asamblea alguien saque un chumbo y te meta un par de tiros, ¿no? ¿Y a dónde lo hirió? Creo que en la ingle, por acá, por la pierna. Sí, lo hirió y bueno, hubo un revuelo ahí, ¿no?
Qué bravo. Yo no sé si él lo cuenta y a lo mejor cuando vea esto dirá, ¿qué tiene que anda contando esas cosas? Está muy bueno, está muy bueno. No, bueno, pero yo no sé si él quiere, pero como un hecho público no estoy contando una infidencia, bien, no, está sino claro. que fue algo que pasó ahí en la vía pública. ¿Te quedaste con ganas de ser intendente? Siempre tuve ganas, porque uno, qué sé yo, llega un momento de su carrera política, que está, no corresponde decirlo así, pero que uno dice, bueno, es como un broche de oro, por decirlo también de algún modo. Entonces lo intenté 2 veces, no me alcanzaron los votos, en el 2015 y en el 2011 y en el 2015. Sí, claro, pero no me quedó una cosa así de frustración, de llorar por los pasillos de noche. Sí, esto sí, Sergio, yo tenía claras las reglas de juego. Por favor, no estoy criticando a nadie. Que si no te alcanzaban los votos, tenías que ocupar el lugar que el que te votó, porque fueron muchos. En la segunda oportunidad saqué el doble de votos, entonces ya era, digamos, un montón de gente que creo que quería que ejerciera el lugar que me puso, que no era de intendente, sino de concejal. Entonces yo hice los 2 mandatos completos de concejal. Insisto, no estoy criticando a nadie, hay otros que tienen otra opinión porque no es obligatorio, como de hecho pasó. Hubo candidatos que sí cumplieron esto que estoy diciendo y otros no. Claro. Pero nada, a mí me pareció que había que hacerlo y otra vez, como loro. Yo lo hice del modo más cabal y digno posible. Porque yo soy una especie de laburante, fui una especie de laburante en la política, o sea, de llevar adelante mi tarea con la mayor dedicación y compromiso. Digo, después si salió bien o mal, insisto, eso corre por cuenta de quien opina. Te voy a usar como una especie de bioquímico de la historia. Por el ADN o por las venas de Córdoba circula sangre que tiene rasgos ultraconservadores, rasgos ultraprogresistas, la reforma universitaria, el cordobazo, la iglesia, digamos, son anticuerpos que se necesitan uno al otro. ¿Por qué Córdoba es tan contradictoria? Qué bueno también eso, porque en realidad esa impronta de Córdoba rebelde, Córdoba... Y mazo, diría yo, Mazo, en el sentido, ¿no? Y sí, porque Córdoba también fue un bastión conservador durante mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, así rápidamente, cuando llega la noticia de la Revolución de Mayo a Córdoba, acá se plantan para seguir leales al rey de España y los tienen que fusilar, digamos. Sí, sí. Entonces ya eso te va marcando que Córdoba, digamos... Claro, no fue un planteo contra la metrópoli, sino a favor del rey. A favor del rey, mantener la fidelidad del rey, sí, que no podía reinar porque estaba preso Napoleón. Entonces, y después esos momentos disruptivos de Córdoba son como dijiste vos, cosas que vos decís, el lado B, ¿no? Porque la reforma conmovió una universidad ancestral, rígida, conservadora. Bueno, y después pasó el cordobazo, por decir, donde estalló todo por los aires, cuando no había razones, digamos, puramente económicas, porque encuadrar el cordobazo solamente como un fenómeno de reacción es un error. El propio Quieres Bacena, el ministro del entonces presidente Facto Onganía, dijo, me hicieron el cordobazo los obreros mejor pagos del país, y no estaba muy lejos, o sea que el cordobazo tuvo otro contenido. Pero así como estamos hablando de cosas muy progres, la reforma, tenés que decir que la revolución del 55 que echó a Perón también nació en Córdoba, porque Lonardi, el golpista, se vino a Córdoba a sublevar la escuela militar para promover o encender la chispa de la revolución libertadora, o sea que hay una de cal y una de arena. El terrorismo de Estado surge en Córdoba de modo temprano, antes del 24 de marzo del 76. Nosotros ya teníamos terrorismo de Estado desde el 75, con la Cabane, con desaparecidos, con el Comando Libertadores de América, con Menéndez. Entonces vos decís, ¿cuál es, como decís vos, cuál es esa Córdoba? Y la verdadera. Pareciera que, vos recién mencionaste un lado B, como que la Córdoba progresista no es la principal cara, es la cara que de alguna manera reacciona frente a la que tiene verdadero peso. Vos sabés, Sergio, que hablando así con contemporáneos de uno, que más o menos hemos pasado por los mismos lugares, muchos creen que definitivamente la balanza se inclinó, como dices, a favor de la Córdoba más conservadora, más parecida
a cosas del formato tradicional, porque la represión y digamos, el precio que se pagó, o que pagó la Córdoba durante la etapa del proceso militar fue muy alto. Inclusive faltan muchos, falta una generación casi completa. Muchos lo ven por ese lado, como diciendo, bueno, está faltando, ahí se descompensó un poco el equilibrio, pero bueno, de hecho, de todas maneras Córdoba sigue expresando esa rebeldía, que está bueno, ¿no? Como que no la llevas de la nariz, vamos a decirlo distinto, que a los cordobeses no los llevas de la nariz a cualquier parte. Este país centralista, que obviamente es muy evidente el perjuicio hacia las provincias, bueno, Córdoba eso no lo fuma, como quien dice, ¿no? Y está bien que así sea, pero, insisto, yo he conocido una Córdoba mucho más candente, mucho más presente, tal vez sean los tiempos, ¿no? Tal vez son los tiempos que corren. ¿Y cómo se entiende esto de que en Córdoba actualmente la gobierna una coalición liderada por el peronismo hace 24 años y a su vez a nivel nacional sea tan antiperonista? Vos sabés que eso no es nuevo. Por favor, no le estoy corrigiendo a la plana, Zuliano. No, al contrario, no es nuevo. la está enriqueciendo. Fíjese qué curioso. Cuando el radicalismo era el movimiento hegemónico que entra a la cancha con toda la fuerza, te estoy hablando con Irigoyen en 1916, entre 1916 y 1913, podríamos decir que entra la ley Sáenz Peña, y 1930, donde el radicalismo tuvo 3 mandatos presidenciales y se interrumpió el cuarto, hacia el hilo, ¿no? Claro. Irigoyen 1, después vino 3, perdón, Irigoyen, Marcelo T. Alvear y el otro pedacito de Irigoyen. Bueno, todo ese tiempo en Córdoba gobernaban los conservadores, los demócratas. La década del 20, donde gobernaba el radicalismo a nivel nacional, acá gobernaba el Partido Demócrata. El Julito Roca hijo, otra vez Ramón J. Cárcano, segundo mandato, Jerónimo del Barco. Rápido me vuelvo. Quiero decir, no es nuevo esto de que Córdoba siempre... Sabatini, el gringo Sabatini, bueno, no se nos enojen los radicales. Gobernador entre el 36 y el 40. A nivel nacional gobernaban los conservadores, Agustín P. Justo. Claro. O sea que hay siempre esta cosa. Pero yo creo que el que hizo una lectura correcta de lo que Córdoba es fue José Manuel de la Sota. Porque en el año 87 él se presenta como candidato a gobernador. ¿Te acuerdas? Sí. Había vencido el primer mandato del Pocho, primero y mejor. Era subirse al ring con Tyson. Claro. Sin embargo, nos gana por un poquito, 48,5 a 45, algo así fue. ¿Con quién iba en la fórmula de la Sota en ese...? Gastaldi. Sí, claro. El Nolo Gastaldi, ¿Sí? de allá del interior. Entonces, y el Pocho con Grosso, con el Chiche Grosso. Entonces, no, segundo mandato con Negri. Con Negri, primero con Grosso y después vuelve con... Entonces, ¿qué quería decirte? Que en esa campaña, si bien de la Sota ya la hicimos con un perfil distinto al tradicional del peronismo ortodoxo, ¿te acordás del Bercoví Rodríguez del año 83, la cosa de los sindicatos, Simó, toda buena gente, digo, pero con un formato muy peronista, duro. Entonces la Sota ya, esa campaña fue muy buena, pero no obstante no alcanzó. Entonces él hizo una lectura de que vender, con el mayor respeto, peronismo, no alcanzaba. Por eso después inventa la Unión de Fuerzas Sociales, le da vuelta, encuentra a esos publicistas que le ayudan en esa idea, pero que nacía de su visión. Digo esto porque hay que reconocer que fue exitoso. Digamos, la visión de la Sota, pues la puso en práctica, fue exitosa la sociedad con Schiaretti y por eso se explican los 24 años, además de haber hecho gestiones, bueno, mayoritariamente aprobadas, ¿no es cierto? Porque si no, tampoco sirve. Quiero decir que no es casual. Y como supersíntesis, yo no diría que fue una experiencia peronista, por más que se me ofendan algunos compañeros, sino una experiencia cordobesista.
porque el Pocho también sabía esto. El Pocho tuvo 3 mandatos, con el gran error que cometió de haber el tercero, digamos, que el propio, al final él mismo reconocía. El trucho, digamos. Sí, me lo decía ya cuando nos hicimos amigos, yo de haber sido uno de sus adversarios más duros, hablamos así como estaba hablando, y él reconocía que fue un grave error el tercer mandato. Pero él también, el Pocho, había hecho, Sergio, una lectura muy afinada a lo que es Córdoba. El Pocho fue el gobernador del 83 para acá, Sergio, que más poder tuvo. Mucho más que los que vinieron después. Mucho más que Mestre, que De la Sota, que Schiaretti. El Pocho tocaba una orquesta, dirigía una orquesta, donde estaban los empresarios, los culturosos, los judiciales, los docentes, los profesores universitarios. Todos respondían a esa música, no forzada, por favor, lo que estoy tratando de decir, que él interpretó muy bien lo que Córdoba es. Era uno de los intérpretes, y creo que De la Sota vio eso. Y después, bueno, cuando le tocó, también él lo pudo concretar. ¿Cómo les va a todas y a todos? ¿Qué dicen? Estamos acá con Esteban Tito Dómina charlando apasionado. Se me pasa el tiempo rapidísimo. En un ratito nos va a decir qué nos trajo y por supuesto se va a hacer la última pregunta. Todos pueden participar también a través de las distintas plataformas. Recién hiciste una mención cuando hablaba del peronismo, como a través de tu madre llegó a vos. Hablábamos de la presencia de la iglesia, de la actividad en los barrios. Hace mucho que la iglesia se ha olvidado de los barrios. Hay casos que son súper excepcionales y a los cuales hay que sacárseles el sombrero. Y la política también. Han perdido terreno. Han perdido terreno. Tanto la iglesia como la política, la militancia, la política tradicional. El puerta a puerta. Ese puerta a puerta, el territorio. Tal es así que aparecieron fenómenos nuevos, muy jodidos, Sergio, en el territorio, sí, que hoy ejercen un dominio muy difícil de revertir. Estoy hablando del narcotráfico, de todas estas cosas. La iglesia ha perdido territorio, no solo, digamos, por su propia remisión, sino por la aparición de nuevos cultos que le ocuparon los espacios, con todo respeto, lo que estoy diciendo, ¿no? No peleó el territorio, como decís vos, salvo honrosas excepciones que siguen allí, pero no es general como era algunas décadas atrás. La prueba más concreta, y me lo cuentan, porque tengo muchos amigos en la iglesia, es que casi no hay seminaristas. Claro. Es muy poquito. El seminario mayor, supongamos, que vos viste el tremendo edificio donde está el arzobispado, y está despoblado. Hay muy poquitas dependencias activas. Lo mismo pasa en todas partes. O sea que eso te está hablando de que es un ejército, bueno, que no se queda sin soldados. Yo lo digo desde ese espacio, ¿no? En este movimiento tan grande que tiene más de medio siglo, que es el peronismo, ha acuñado, vimos todo lo que ocurrió cuando Perón volvió de España, volvió del exilio, Ezeiza, la AAA, los Montoneros, López Rega. Después, con la vuelta de la democracia, el primer triunfo del peronismo post-Alfonsín es el de Carlos Menem, y después de la alianza es el de Néstor Kirchner. ¿Todo eso es peronismo? Sí. A mí no me cae bien cuando alguien dice esto no es peronismo, tal cosa. Menem no es peronista, el kirchnerismo no es peronismo. Sí, son versiones, con todo respeto, ajustadas al contexto de época, al clima de época, porque difícilmente hoy puedes recrear un peronismo, digamos, de las características del primero, supongamos de la década del 46 al 55, porque no da, como no da en ningún otro ámbito, digamos. Así que yo creo que sí. Lo que pasa que el peronismo tuvo una gran, creo yo, performance después del 83, una autocrítica, digamos, zafar de ese autoritarismo, porque la primera fórmula, Luder Vittel, ¿te acuerdas? Sí, claro. En el 83, expresaba una continuidad de lo anterior, era como volver el reloj al 75, al 76, media hora antes del golpe, en el sentido que recreaba ese mismo formato, y así fue castigado por la gente, ¿no? Así fue castigado, no en vano. Raúl Alfonsín
perdió el invicto el peronismo que nunca había perdido una elección. Bueno, pero ¿qué pasa? No tardó nada en recomponerse, y ahí hay un fenómeno que a mí, Sergio, me parece el más virtuoso y me alegro de haber participado activamente en ese momento, que es la renovación. La renovación. Porque la renovación peronista democratizó a ese peronismo. Jubiló, también en el buen sentido, a los viejos referentes, a los Armenio Iglesias, todo esto, y puso en escena otra generación, otras caras, con muy buen resultado. Bueno, lo que pasa es que el turco Menem... Que aparte fueron una interna, porque aparte no solamente se renovaron, que fueron una interna que fue casi histórica. Una elección nacional. Histórica. Y Cafiero, que se sentía ganador porque tenía todo el apoyo del aparato. Era Menem, Cafiero, ¿y quién lo secundaban? Grosso. Menem, la fórmula era Cafiero de la Sota, sí, por la renovación. Menem Duhalde. Ya era la fórmula era Menem Duhalde. Sí, la fórmula presidencial Menem Duhalde, que Duhalde después renuncia a la vicepresidencia para ir por la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero digo, el turco fue, Carlos Menem, fue digamos, se quedó con el premio mayor, en el buen sentido, porque él había sido parte de ese proceso, pero en realidad, naturalmente, el fenómeno de la renovación debió haber coronado con Cafiero de la Sota. Porque era la expresión más... Era lo que veíamos todos como ganadores seguros. Y bueno, ahí está lo lindo de la política, y nunca más hubo una cosa así. Creo que no se podría hoy hacer una movilización de esas características, que, bueno, abrió las puertas a Menem para 10 años de gobierno. O sea que ahí el peronismo sacó chapa de oficialismo y la mantiene hasta hoy, con sus distintas variantes, como decís vos, porque yo insisto y repito como logro, me niego a decir este no es, este es. ¿Quién tiene el peronómetro para decir este no? El espacio funciona así, y así lo inventó Perón también. Lo que pasa es que no hay una figura del volumen, de la estatura de Perón para imponer esa verticalidad que rigió tanto tiempo, ¿no es cierto? Incluso Perón habiendo sido 3 distintos Perón, por lo menos, cada vez que le tocó comandar este país. Ahí está, qué bueno esto que decís, porque esto ayuda a entender lo que decíamos antes. Perón no era el mismo. Si yo te hago escuchar un discurso de Perón, inflamado, en el año 53, cuando pedía 5 por 1, no va a quedar ninguno, esas cosas, 53 al 55, digamos, etapa brava, ¿no? Y te hago escuchar el Perón que volvió en el 72, León Herbívoro, Prenda de Paz, el abrazo con Balbín. Imberbes. Vos me decís, no son, claro, son dos tipos distintos. Y no. Es un Perón que leía y actuaba muy pragmático, conforme al contexto. Totalmente. Lástima que ese último Perón, ese abrazo con Balbín, ya era, digamos, no prendía esa semilla en esa Argentina de donde la violencia estaba desatada. Estamos hablando de los años calientes, ¿no? Sí, sí, sí. Y de alguna manera, y para cerrar esta parte de la charla, es que menemismo, kirchnerismo, de alguna manera están representados en esas distintas caras del líder, ¿no? Tal cual, y con buenos resultados, luces y sombras. Porque yo tampoco soy exégeta de decir, no, porque fueron los mejores gobiernos y no puede comparar este con... No. Tuvieron cosas buenas y cosas malas, como en general tienen todos los gobiernos. Es muy difícil encontrar un gobierno que solo tenga cosas malas. Puede haber. Pero tanto el Menem como después Kirchner tuvieron cosas buenas. Hubo buenos momentos, digamos, para la Argentina. Después también están las malas, cada uno hará su balance. Yo no estoy hablando de política, simplemente estoy haciendo una simple referencia histórica. Bueno, ya viene el objeto, ya viene el objeto que trajo Esteban Tito Domina. La última, la grieta, esa expresión que se prohijó en la última década, que si uno se pone a leer la historia hasta superficialmente, hasta de manual, la encuentra tal cual. Donde pongas el dedo. Tal es cierto que estás diciendo, Sergio. Yo en el año 2019 publiqué La grieta, historia de los desencuentros argentinos. Me fue sencillísimo porque tenía todo cargado en la compu, ¿viste? Tengo ahí un bazar. Entonces, Enter, porque vos no, donde pongas el dedo, tomemos 1810 para acá, ¿no es cierto? El proceso de nación independiente. A los 5 minutos apareció la primera grieta. Cornelio y Mariano, Saavedra y Moreno, ¿viste? Que se empezaron a hacer señas, fuck you, ¿viste? Y ahí tenés cómo arranca, y después donde quieras te aparece. Es un problema, ¿eh?
Es un problema que yo creo que tenemos algún día que hacernos cargo de esto y tratar de superar esta cuestión. Porque anula, no es que beneficie, no es la antinomia de Aristóteles de la tesis, antítesis, síntesis que te hacía progresar. No, esto te hace retroceder porque se gastan energías inútilmente, claro, en lugar de canalizarlas adecuadas. Y no estoy diciendo que todo tiene que ser monocolor, porque eso sería ingenuo. O autoritario, digamos, cuando no hubo grieta hubo... Por eso, hay que saber... Garrote. Tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias, nuestras visiones, nuestros conflictos y administrarlos de un modo que no sea negativo, como pasa, ¿no? Como nos está pasando ya hace bastante. ¿Qué nos trajiste? A ver, Manu. No te vas a reír, ¿no? ¿Cómo me voy a reír, Tito? Bueno, yo lo quiero mucho. Vos me dijiste... Ay, qué linda pinta que tiene. Sí. ¿Qué me dijiste vos? ¿Trae qué? Algo muy preciado. Generalmente les digo lo que salvarían del naufragio. Bueno, listo. Yo no tuve ni que pensarlo. Abrí un cajoncito y saqué el libro donde aprendí a leer. Ay, tío. En este librito que vos querés mostrar ¿Cómo me voy a reír esto es oro en polvo. Bueno, y además, imagínate Pimpollito. Me lo leía mi vieja, así que imagínate, yo que soy un mamengón, claro, abrirle algunas páginas para que vean lo que hay, el contenido de esa época, este nene de 5 años, ese libro está editado en el año 1957, era el libro de texto y bueno, lo salvé de 1000 naufragios, porque viste que en las mudanzas te queda... Pero bastante bien, ¿eh? Lo primero que hago es sí. Así que para mí es entrañable, porque además me remonta a una época muy intensa, muy cercana a mis sentimientos. Hermoso. Ajá. Hermoso. ¿Cómo la nombras a tu vieja? Con este aprendí a leer. Yo soy el único hijo, por eso soy tan mamengón. Recomiendo, y ahora me va a putear la hinchada, va a decir, ¿qué te metes a opinar de lo que no te... no ser único hijo en lo posible, porque uno no termina de aprender a compartir. Es duro tener hermanos, sobre todo cuando sos el menor, viste que primero heredás la ropa de los 5 que te precedieron, los zapatos te quedan grandes, pero no importa. Creo que yo lo que vi en mis compañeros de vida es que yo hubiera preferido. Pero bueno, eso, el destino, pues no se enojen conmigo. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Una delicia hablar con Tito de historia, como si habláramos de la barra de amigos con la que tuvimos en la esquina. Los esperamos la semana que viene, gracias por habernos acompañado. Y ahora sí, Tito, gracias por tu visita. Yo me callo y te cedo la última pregunta. Bueno, espero no defraudar, empezando por usted, Zuliani. No te defraudes vos mismo. Porque no es personal, no es una cuestión personal. Es una pregunta que comparto y puede terminar siendo colectiva, rápidamente. A ver, ¿cómo la podemos...? ¿Por qué? Me la pregunto todas las noches, y lamentablemente no sé si tengo la respuesta. Puedo tener algunas pistas. ¿Por qué la Argentina, teniéndolo todo para ser grande, se empeña en ser pequeña? ¿Por qué, teniendo un equipo, como en el fútbol, para pelear la punta, estamos en el fondo de la tabla? ¿Por qué me planteo esto, Sergio? Porque a mis 70 años uno ya ha visto mucho, pero básicamente, ¿qué tiene claro? ¿Qué le falta a la Argentina? ¿Qué le tenemos que ir a reclamar al creador, aquellos que sean creyentes? ¿A qué le tenemos que ir a decir, che, pero ¿por qué no nos diste tal cosa? Nos dio todo. Mira, rápidamente, pampa húmeda, vaca muerta, litio, 5.000 kilómetros de litoral atlántico, clima benigno en el 90% del país, paisajes, riquezas paisajísticas. ¿Qué nos falta? La envidia que despertamos en otros países, quien más o menos ha viajado un poco, ha tenido contacto con gente de afuera, no lo entiende. El enigma argentino no lo entiende. ¿Por qué, teniendo todo eso, no arrancamos? Por eso la pregunta que me hago, para que no sea personal, es esa, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el problema de los argentinos? Rápidamente, un minuto. A mí me gusta mucho Vargas Llosa. No sé si vos leíste cosas de Vargas Llosa. Me encanta Vargas Llosa. Tiene un libro que se llama Conversación en la Catedral. Donde que es hermoso, no es la catedral, es un bar donde se juntan dos tipos, y el personaje, en una parte, le pregunta,
¿Cuándo se jodió el Perú, Zabalita? ¿Cuándo se jodió el Perú, Zabalita? Es una frase de culto, la pueden googlear. Y yo la replico. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y ahí viene el tema, ¿no? Si vos abrís el posteo, te va a aparecer de todo. Culpables a granel. Pistas. ¿Tengo tiempo para darte una pista? Sí, dámela. Una pista podría ser... Porque muchos en este momento deben estar contestando, o la mitad, el peronismo. Muy bien, Zuliani, su olfato está... pero la tengo más que clara que es así. Y yo les contesto, sin otra vez hacer una defensa pava, boba del peronismo, están simplificando las cosas. Puede tener buena parte de la responsabilidad, pero acotar a que nuestro problema es el peronismo es insuficiente. ¿Qué hacemos con todos los otros? ¿A dónde los ponemos? Entonces, la pista es, y tal vez haya que buscarlo por el lado de la dirigencia, el Titanic. Todos vieron la película, la última, ¿cierto? La de DiCaprio y qué sé yo. ¿Quién tiene la culpa de que se haya comido el iceberg? Un barco de última generación. ¿Los tipos con los binóculos que estaban en la azotea del barco o los pobres diablos que estaban paleando carbón en la última cubierta? Pareciera ser que hay que ir por el lado de la dirigencia en su conjunto, y ver que cuando Argentina tuvo, otra vez, juicio de valor, lo dejo librado a cada uno, cuando tuvo dirigencias visionarias y competentes, el país avanzó, y cuando no pasó eso, retrocedió. Por ejemplo, qué sé yo, la generación del 80, la llamada generación, la que fundó la escuela pública, la que integró a la Argentina al mundo, puede gustar o no, pero era un momento de una dirigencia con las cosas claras. Bueno, cada uno haga su propio análisis. La pregunta es, ¿por qué, pudiendo ser grandes, nos empeñamos en ser pequeños? Gracias, Tito. ¿Sirve? Qué rápido que pasa una charla con vos, macho. ¿Viste? Che, Zuliani, ¿sirve? Hermosa. No, boludo, en serio. Pero estos dos son los que dan el veredicto final. ¿Qué decís vos, Manu?